Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy leemos 2 capítulos más del libro de Lucas. Recordaremos lo que leímos el día de ayer con unos pequeños resúmenes, pero primero vamos a orar para presentar la lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, quiero darte las gracias por haber quitado todo tipo de impedimento para que vengamos a leer tu santa palabra hoy. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso y nos regalas este maravilloso privilegio de leer tu santa palabra todos los días. Te ruego, Señor, que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo para que lo que leamos sea de bendición para nosotros, porque podremos entenderlo según como tú inspiraste a quienes le escribieron. Amado Padre, solamente tu Espíritu nos va a hacer entender de forma correcta lo que está escrito en tu palabra, las enseñanzas que tienes para nosotros y el propósito que tienes para nuestra vida. Te rogamos que podamos entenderlo, que nuestro corazón esté dispuesto y abierto para entender lo que tu Espíritu nos instruye todos los días en la lectura de tu santa palabra. Te ruego también, amado Padre, que nuestros corazones estén dispuestos a abrazar, a mantener y a poner por obra todo lo que aprendamos. Y también te ruego, amado Padre, que nos inspires a compartir con las demás esta palabra. Muchas personas quieren leer tu palabra, pero no pueden por cualquier motivo, Señor. Ayúdanos a llegar a esas personas para inspirar a leer tu santa palabra, porque es aliento y alimento para todos ellos. Te ruego, Señor, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Vamos a resumir lo que leímos el día de ayer, que fueron solo 2 capítulos. Ayer en el capítulo 6 leímos que Jesús elige a los 12 apóstoles. Enseña sobre las bienaventuranzas, el amor a los enemigos y la importancia de no juzgar a los demás. Y en el capítulo 7 vimos que Jesús sana a un siervo de un centurión y resucita al hijo de una viuda de Naín. Juan el Bautista envía mensajeros a Jesús. Una mujer pecadora unge los pies de Jesús en casa de un fariseo. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a leer a partir del capítulo 8 del libro de Lucas. Por supuesto, estaremos utilizando nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Descarga tu guía gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrayvida.club. Encuentra los enlaces de todos estos lugares aquí debajo del video. Abre tu Biblia en el capítulo 8 del libro de Lucas, sigue la lectura y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. San Lucas 8. Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía con fuerte voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿Qué significa esta parábola? Él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída
y dan fruto con perseverancia. La parábola de la lámpara. Nadie enciende una luz para después cubrirla con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Así, nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? El endemoniado Gadareno. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él dijo: Legión. Muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región, alrededor de los Gadarenos, le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Todos lo negaron, y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Oyéndolo Jesús le respondió: «No temas, cree solamente y serás salva». Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían lamentación por ella, pero él dijo: «No lloréis, no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. San Lucas 9. Misión de los 12 discípulos. Reuniendo a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: «No toméis nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos». Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Muerte de Juan el Bautista. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: «Juan ha resucitado de los muertos». Otros: «Elías ha aparecido». Y otros: «Algún profeta de los antiguos ha resucitado». Y dijo Herodes: «A Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas?». Y procuraba verlo. Alimentación de los 5000. Al regresar los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente lo supo, lo siguió y él lo recibió. Les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Acercándose los 12 le dijeron: «Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto». Él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Dijeron ellos: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud». Eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Hacedlos sentar en grupos de 50». Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. La confesión de Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos respondieron: «Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado». Él les dijo: «¿Y vosotros quién decís que soy?». Entonces respondiendo Pedro dijo: «El Cristo de Dios». Jesús anuncia su muerte, pero él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día». Y decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios». La transfiguración. Como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba,
La apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que mientras éstos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, pues no es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma y de repente lo hace gritar, lo sacude con violencia, lo hace echar espuma y estropeándolo, a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Estando todos maravillados de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran, y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El que no está contra nosotros, por nosotros está. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los que querían seguir a Jesús. Yendo por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó: Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy.
En el capítulo 8 vemos que se narran eventos y enseñanzas de Jesús, donde se destacan temas como la fe y el poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza y la muerte. Comienza el capítulo mencionando a un grupo de mujeres que siguen a Jesús y apoyan su ministerio. Habla de María Magdalena, que fue una mujer liberada de posesiones demoníacas. Aquí quiero hacer un apunte que comúnmente se ha hablado de María Magdalena como una prostituta. Eso no está escrito en ninguna parte de la palabra de Dios, o por lo menos yo no lo he encontrado. Si alguien sabe un texto específico de la palabra de Dios donde diga que María Magdalena era una prostituta o que tenía actividades inmorales, por favor déjenme un comentario aquí debajo con la referencia bíblica. También habla de Juana, que era la mujer de Chuza, un oficial muy importante de Herodes. Es decir, esta mujer era de la corte. También habla de Susana, no especifica quién era. Y también habla de otras mujeres que servían al ministerio con sus bienes. Versículo 1 al 3. Jesús habla de la parábola del sembrador que deja caer la semilla en diferentes tipos de terreno, lo que refleja los diferentes corazones que reciben la palabra de Dios. Versículo 4 al 15. Jesús usa la metáfora de la lámpara para advertir que los que han recibido la luz del Evangelio no deben esconderse, sino iluminar a los demás. Versículo 16 al 18. La madre y los hermanos de Jesús vienen a verlo, pero por la multitud no pueden acercarse a él. Cuando le informan a Jesús de que su madre y sus hermanos lo están buscando, él responde que su madre y sus hermanos son aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Jesús subraya la primacía de la relación espiritual sobre la familiar. Redefine los lazos familiares en términos de obediencia a Dios. Versículo 19 al 21. Jesús y sus discípulos están en una barca y una gran tormenta amenaza con hundirla. Los discípulos aterrorizados despiertan a Jesús, que reprende al viento y a las olas, y estos se detienen. Luego reprende a sus discípulos por su falta de fe. Versículo 22 al 25. Jesús llega a la región de los Gadarenos y es confrontado por un hombre que está poseído por muchos demonios. Jesús expulsa a los demonios, permitiéndoles entrar en un grupo de cerdos que se precipitan al mar y mueren ahogados. El hombre liberado se convierte en testigo de Jesús, mientras que los habitantes de la región le piden que se vaya. Versículo 26 al 39. Leímos también dos milagros enlazados. Jairo, un líder de la sinagoga, le ruega a Jesús que sane a su hija que está moribunda. De camino a la casa de Jairo, una mujer con flujo de sangre crónico toca el manto de Jesús con la absoluta convicción, la absoluta fe de que con tan solo este pequeño gesto sanará. Y así fue. Luego Jesús fue a ver a la niña de Jairo, que ya había muerto, pero Jesús la resucita diciendo que solo está dormida. Versículo 40 al 56. En el capítulo 9 del libro de Lucas muestra a Jesús preparando a los 12 discípulos para su misión. Jesús envía a los 12 discípulos con el poder y la autoridad sobre demonios y enfermedades. Les encarga predicar el reino de Dios y sanar. Les instruye acerca de cómo deben viajar y qué deben hacer en los lugares donde lleguen. Versículo 1 al 6. Herodes se muestra preocupado porque escucha lo que hace Jesús, creyendo que es Juan el Bautista que ha resucitado. Versículos 7 al 9. Los discípulos regresan de su misión, le cuentan todo a Jesús y se retiran a descansar. A pesar de estar en un lugar desierto, la multitud les había seguido y Jesús, haciendo un milagro, alimenta a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces, quedando incluso varias cestas de comida sobrantes. Versículo 10 al 17. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen las multitudes que es él? Responden que unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías o algún profeta resucitado. Luego les pregunta a ellos, y Pedro declara que Jesús es el Cristo de Dios. Jesús ordena no decir nada al respecto y predice su muerte y su resurrección. Versículo 18 al 22.
Luego Jesús habla a sus discípulos sobre el costo del discipulado. Para seguir a Jesús hay que negarse a uno mismo y comprometerse a los demás como lo hizo él. Versículo 23 al 27. Jesús lleva al monte a Pedro, a Santiago y a Juan, donde su apariencia cambia gloriosamente. Todo esto mientras conversa Jesús con Elías y Moisés. Una nube los cubre y se escucha la voz de Dios diciendo: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Al terminar la frase, se vio a Jesús solo. Este evento confirma una vez más la identidad divina de Jesús. Versículo 28 al 36. Al descender del monte, Jesús es abordado por un hombre cuyo hijo está poseído por un demonio. Y dice que los discípulos no pudieron expulsar. Jesús, reprendiendo a sus discípulos por su falta de fe, expulsó al demonio, reflejando el poder de Jesús y la necesidad de una fe firme en Dios para realizar las obras del reino. Versículo 37 al 42. Ante la gente asombrada por sus milagros, Jesús repite la predicción de su muerte, aunque no entendían muy bien por qué así estaba dispuesto. Versículo 43 al 45. Los discípulos discuten por quién es el mayor entre ellos. Jesús les enseña que el más grande es el que hace como un niño, es decir, es el más humilde. En el reino de Dios se mide la grandeza, sino por la humildad y el servicio hacia los demás. Versículo 46 al 48. Juan menciona que vio a alguien expulsando demonios en el nombre de Jesús y que ellos se lo prohibieron porque no es de su grupo. Pero Jesús le corrige diciéndole que no se lo impidan porque el que no está contra ellos está a su favor. El reino de Dios no está limitado para un grupo específico. Versículo 49 al 50. Mientras Jesús se dirige a Jerusalén, un pueblo samaritano no los recibió. Entonces Santiago y Juan sugieren pedir fuego del cielo para destruirlos. Pero Jesús los reprendió, rechazando así la violencia y la venganza en el ministerio de Jesús y en cambio respondiendo con paciencia. Versículos 51 al 56. Finalmente, varias personas habían expresado su deseo de seguir a Jesús, pero cada uno ponía diferentes condiciones. Jesús responde que seguirlo requiere una entrega total y sin reservas, sin volver atrás, sin dejarse distraer por los asuntos terrenales y dándole prioridad a los asuntos del reino. Versículo 57 al 62. Y así terminamos de resumir lo que hemos leído el día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, vengo a darte las gracias, la honra y la gloria un día más. En el poderoso nombre de Jesús me presento delante de ti, Señor, con el corazón lleno de agradecimiento. Gracias, Padre, porque me permites leer tu palabra, me permites entenderla, me permites traer este contenido para bendecir a otras personas con la lectura de tu santa palabra. Sabemos que muchos son los beneficiados. Te rogamos, Señor, que ellos también sigan compartiendo este contenido para que más personas sean beneficiadas de la lectura de tu santa palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a orar por cada uno que pone un comentario debajo de este video, porque sabemos que está participando en el reto, sabemos que está siendo bendecido por este reto. Te rogamos en el poderoso nombre de Jesús, nos fortalezcas tanto a ellos como a mí, para seguir viniendo todos los días a leer tu santa palabra, y sobre todo, te ruego fortaleza para traer este contenido todos los días. Amado Padre, te ruego todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarme un día más a leer la palabra del Señor. No me queda más que desearles que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, con más lectura bíblica. Hasta la próxima.